Sus fundadores probaron primero la aplicación entre ellos para saber el grado de compatibilidad que tenían en el trabajo, y el resultado les animó a poner en marcha WOCOXIS, la primera aplicación que certifica la afinidad laboral entre empleados. Hola Javier, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de desarrollar la primera aplicación que mide la afinidad entre compañeros de trabajo? Pues mira, a raíz de una experiencia personal, una experiencia de convivencia en el extranjero, la necesidad de convivir con gente no conocida, y dijimos, oye, si se pudiese a priori predecir afinidad entre personas a la hora de convivir, la verdad es que estaría muy bien. Ahí comenzamos una investigación, contextualizamos luego los distintos entornos de convivencia y de ahí surgió la convivencia laboral, que ocupa unas cuantas horas de nuestro día a día. Oye, y para ponerla en marcha, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Habéis requerido ayuda, asesoramiento? ¿Cuál ha sido un poco...? Cuando la idea se me ocurre, sí que es verdad que buscamos el equipo, primero en mi entorno personal, contacto con un compañero mío, un amigo mío que había estudiado psiquiatría, una ciencia más para enfermedades, me pone en contacto con la psicología, con una profesora de la universidad y iniciamos la investigación. Y después sí que ya, bueno, pues hemos tenido que contratar a desarrolladores porque lo hemos plantado todo como un software as a service para que sea de fácil acceso, para que sea automático, y a ella sí que, bueno, pues hemos recibido ayuda de NISA y sí que... ¿Y en inversión? Y en inversión propia del equipo inversor o fundador sí que hemos puesto pues dinero, 60.000 euros, más luego muchas horas de trabajo no remuneradas, y en un primer momento compatibilizando con otros trabajos, y ahora ya pues a jornada completa y luchando en ello. Hola Javier, y para que lo entendamos, cuéntanos exactamente cómo funciona vuestro sistema que mide la afinidad entre los compañeros. Vale. Bueno, la investigación la comenzamos con una serie de hipótesis enfocadas en personalidad, ¿no? Pensando que la afinidad vendría dada por personalidades, y resulta que no, que lo que nos importa cuando convivimos con otro es cómo es el otro para conmigo, no cómo es el otro, con lo cual lo que medimos son comportamientos. Identificamos dimensiones del comportamiento que afectan a los distintos contextos de convivencia. En el entorno laboral son 9 dimensiones, y esas dimensiones, a veces por complementariedad entre ellas, por ser distintos, y en otros por ser parecidos, nos permiten otorgar afinidad a la hora de compartir trabajo, ¿vale? No es un tema afectivo, no es me voy a llevar bien con alguien, pero sí que es voy a trabajar bien con alguien. Y nada, es contestar un cuestionario, 77 preguntas, y ya automáticamente se te hace un perfil en esas 9 dimensiones, y ese perfil, comparándolo con un algoritmo de macheo que tenemos, te da afinidad, porcentajes de afinidad. Eso te iba a decir, hacéis un cuestionario. Sí. ¿Qué parámetros medís exactamente para que lo entendamos y hasta qué punto es fiable o no? Bueno, la fiabilidad es de un 95%, y medimos 9 dimensiones, que son tareas, respeto, sentido de la vida, inteligencia emocional. Son 9 dimensiones: negociación, comunicación. Oye, ¿qué ventajas tiene esto para el trabajo, para la empresa, y pienso que también qué interés tiene para los propios trabajadores? Al trabajador lo que le va a permitir es estar en un entorno de trabajo más agradable, ¿vale? Su motivación intrínseca por pertenencia a grupo, su negociación interna con sus compañeros de trabajo, su comunicación con ellos, eso va a ser más fluido, ¿vale? Porque hay afinidad a la hora de trabajar y a la hora de hacer este tipo de cosas. A la empresa, que el trabajador comunique más rápido, que tenga una mayor motivación, que negocie de una manera más eficiente, le va directamente a reducir sus gastos. Además de eso, la empresa, que tiene unos valores, con esos valores predice comportamientos, con lo cual rellena el mismo cuestionario que el trabajador con su cultura y sus valores corporativos, y lo que hace también es que puede seleccionar personal afín con su estilo corporativo de convivencia, que al final es su cultura y sus valores. Vosotros sois 4 socios fundadores, sí. Y bueno, me gustaría conocer un poco más vuestros perfiles, y os hicisteis un piloto de esto con vosotros. El piloto lo hicimos después, una vez hecha la investigación, y la verdad es que tenemos una afinidad bastante alta, siendo muy distintos. De los 4, una persona es la que desarrolla toda la investigación psicológica, que es doctora y profesora en la Francisco de Vitoria, es Noemí Martín. Luego hay un experto en comunicación, que es Edu Martín, un experto en marketing, que es Cyril Pierre, y yo vengo del mundo de desarrollo de negocio y área financiera, soy licenciado en empresa y tengo un máster en una escuela de negocio. Quería preguntarte cómo lo estáis vendiendo y cuánto le cuesta a una empresa utilizar vuestra herramienta. El formato precio es licencia anual, que estimamos en 30 euros empleado año. Y la venta, la verdad es que la estamos enfocando ahora mismo a Best Places to Work, y bueno, tenemos ya unos cuantos clientes, unas cuantas empresas probándolo, y el problema que nos encontramos al venderlo es que lo quieren probar porque es tan novedoso que dicen, oye, esto funciona, y eso nos alarga un poco el proceso de venta.
Y Javier, vienes haciéndolo en todo el rato que estamos hablando. Aprovecha la oportunidad. Seguro que hay muchos empresarios importantes que están viendo este programa. Danos unos argumentos para que contraten vuestro servicio. Bueno, yo a los empresarios les diría dos cosas, básicamente. Gana más dinero porque reduce tu coste en selección de personal, en rotación, etcétera, y gana más dinero porque tus empleados van a querer ir a trabajar. Entonces, al final, es un producto que es muy económico y que va directamente a la línea de resultados mediante una reducción de costes y un incremento de ingresos si lo usas en equipo comercial. O sea, que creo que es una herramienta que merece la pena usar.